para alabanza de su gloria. Efesios 1:14b. Buenos días, los saludo hoy, 3 de diciembre, mes de Acción de Gracias. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. El tema general es la iglesia. Esta vez meditaremos en el guerrero de Dios. Buenos días, iglesia. Muchas bendiciones. Me alegra verte acá, Miguel Ángel. Me alegra verlos a todos acá. En nuestro tema general que nos ocupa los domingos en la mañana sobre la iglesia, hoy nos corresponde el tema El guerrero de Dios. Les invito a que estemos muy atentos a este tema, el guerrero de Dios. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos das. Estamos delante de ti con nuestro corazón abierto para ti, para recibir todo tu consejo. Háblanos, guíanos por tu Espíritu, Señor, a toda la verdad. Enséñanos, nútrenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema, el guerrero de Dios, por favor, ubiquémonos inicialmente en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Dice Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado, estar firmes. Vamos a hacer una necesaria pausa allí a la altura del verso 13 para ponernos bien en contexto de este asunto. Aquí el apóstol Pablo nos está animando, nos está dando una orden del Señor para vestirnos de toda la armadura de Dios, pero antes nos ha dicho también de fortalecernos en el Señor. La razón de eso está en el verso 12. Dice que hay una lucha. Hay una lucha. Hay una lucha que no es entre personas, como dice el verso 12, cuando habla de sangre y carne, se está refiriendo a personas, a seres humanos. Él explica que la pelea no es con personas, no es entre nosotros. Dígale a la persona que está ahí cerquita, no pelee conmigo. Una de las cosas que utiliza el diablo es el engaño. Y uno de los engaños más sutiles es convencernos que la pelea es entre nosotros. Cuando él logra eso, ya logró el 95% o más. Porque nos vamos a enfocar por donde no es. Y antes nos vamos a poner de parte de él para sus fechorías. Entonces, ahorita usted le dijo a esa persona, como riéndosele de pronto, que la pelea no es con usted, pero ahora dígaselo serio. Dígale,
De verdad, la pelea no es conmigo, dígale. Sobre todo si tiene su esposa ahí, dígale eso. Entre esposos sí que peleamos, ¿no? Y se nos olvida que la pelea no es entre nosotros. Cuando mi hermano Ariel, que está allá al lado de mi hermana Nelly, saluda al papá, ¿cómo está papá? O ¿cómo está padre? ¿Qué respuesta le da al pastor Ariel? ¿Tenés presente? En la lucha. En la lucha, mijo, dice él. Yo pienso que no solamente le contesta así a Ariel, sino que a todos nos contesta en la lucha. El pastor Ariel es un hijo de Dios, un siervo que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, tiene una conciencia particular acerca de la lucha. La respuesta de él no es una frase de cajón, es una lectura. Es una lectura. ¿Cómo está un día lunes el pastor Ariel? En la lucha. Y un miércoles y un jueves, todos los días hay una lucha y él tiene esa conciencia. Los demás debemos tener la misma conciencia. Hay una lucha. ¿Cómo se originó esa lucha? Es importante mirar de dónde viene todo, porque si no nos vamos por donde no es. Insisto que el diablo utiliza el engaño para ganarnos, para tomar mucha ventaja. Dios es eterno. Dije, Dios es eterno. Su voluntad, ¿cuándo inició? Es igualmente eterna. Siempre existió y existirá la voluntad de Dios, que entre otras cosas es invariable. Cuando Él crea el universo, pone a alguien a cargo de gobernar ese universo, pone un querubín para esto, pero Él se rebeló contra la voluntad de Dios. No siguió en línea con la voluntad de Dios, sino que se rebeló. Me gusta decir, cuando hago alguna afirmación, me gusta decir, eso lo puede ver usted entre o en tal parte, pero esta vez le voy a decir distinto. Le voy a decir, eso no lo puede ver usted entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Entre Génesis capítulo 1, verso 1 y el verso 2 pasó algo que usted no puede ver porque no está ahí escrito. Pero pasó algo y se trata de la rebelión de Satanás. Satanás se rebeló contra la voluntad de Dios. De hecho, viene a ser de ahí en adelante Satanás, viene a ser el enemigo, viene a ser el adversario. De ahí en adelante ya no solamente existía una voluntad, la de Dios, sino que había una voluntad contraria a la de Dios, que es la voluntad del diablo, la voluntad de Satanás. Así que dos voluntades habían allí. Para ese entonces el hombre todavía no entraba en escena. El Señor un poco más adelante crea al hombre y lo crea a su imagen y semejanza, como hemos recordado en varias ocasiones, y lo podemos, eso sí, leer en Génesis capítulo 1, versos 26 en adelante. Y cuando crea al hombre, ya el hombre aparece acá y hay dos voluntades delante de él: la de Dios y la de Satanás. Dios lo crea para él, para que haga su voluntad. Pero como hemos leído también, y lo podemos recordar a la altura del capítulo 3 de Génesis, el hombre fue tentado y
obedeció, cayó en ese pecado. Y ese pecado provocó la separación entre él, entre el hombre y Dios. El hombre decidió voluntariamente, bajo engaño, pero voluntariamente decidió hacer la voluntad del diablo. Y de ahí en adelante viene todo el lío. Porque como ha pasado tanto tiempo, tal vez no lo recuerdes. De pronto recuerdas algún abuelito, algún tatarabuelo, pero si miras antes, mucho antes, por ahí tiene que aparecer entre tu familia un hombre llamado Adán, que desobedeció a Dios. Y cuando él desobedece, el pecado literalmente entra en él, y de ahí en adelante ese pecado es transmitido no por práctica. Nosotros no somos pecadores por práctica, sino que somos pecadores por constitución. Yo miro esos bebés, a veces me da mucha pena, sobre todo con los padres, porque yo miro esos bebés y yo no sé qué me pasa, a mí mismo se me ponen los ojos llorosos. Ahorita estaba viendo a tu bebé allá, todo relajadito, durmiéndose, y yo estaba atrás de ti y me tocó limpiármelas. Me enternecen mucho, yo no sé, yo mejor no los voy a mirar. Pero ahí donde ven esos bebés que enternecen tanto, ahí donde los ven, ahora Raquel va a decir, con razón, ahí donde los ven, adentro, ellos tienen un veneno llamado pecado. Y todos estamos así contaminados con ese pecado. Ese pecado es una ley interna que nos empuja a cometer pecados, plural, que son las manifestaciones externas en contra de la voluntad de Dios, impulsadas por esa ley interna, que es el pecado. Pecado en singular es una ley interna, pecados plural son las manifestaciones externas. Antes de eso, es decir, antes del capítulo 3 y después del 1, obviamente está el 2. Ese capítulo 2 de Génesis es muy, pero muy importante para que comprendamos lo de hoy. Cuando Dios crea al hombre, inicialmente al hombre, al varón, lo pone en el huerto del Edén y le da unas instrucciones. Lo primero que el hombre tenía que hacer ahí en el Edén no era meditar en la palabra, no era adorar, no era evangelizar ni nada de esas cosas, sino comer. Y él lo pone ahí en el huerto del Edén y hay muchos árboles, pero particularmente hay 2 árboles que son nombrados con su propio nombre. ¿Recuerdan cuáles son esos 2 árboles? Uno se llamaba el árbol de la vida, ¿cierto? Y el otro se llamaba el árbol de la muerte. ¿Árbol de la muerte se llamaba? No. Mucha atención, y es básico que miremos que uno se llama árbol de la vida y sin embargo el otro no se llama árbol de la muerte, sino que se llama árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Y note que no es un árbol de la ciencia del mal y el otro un árbol de la ciencia del bien, no. Uno es árbol de vida, el árbol de la vida. El otro es el árbol de la ciencia, y allí es donde está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchos de nosotros, a veces que hacemos algo y alguien nos censura con una palabra o con el silencio. ¿Usted no lo han censurado con el silencio? Ese es más duro, ¿no? Algunos no entienden eso. Si se llegan a casar, van a entender que es una censura con el silencio. Que no le digan a uno nada, algo grave pasó. Cuando somos censurados, entonces nosotros, como buenos abogados, ¿cierto?, decimos, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal?
Y cuando tenemos esa actitud, o cuando alguien, por ejemplo, en la iglesia le dice, eso no está correcto, dice, ¿dónde está en la Biblia que esto es pecado? ¿No le ha pasado? O usted de pronto es uno de los que ha dicho, ¿dónde está en la Biblia que es pecado? ¿Dónde está en la Biblia que usar minifalda es pecado? ¿Dónde está en la Biblia que usar chores es pecado? ¿Dónde está en la Biblia que andar casi desnudo es pecado? ¿Dónde está en la Biblia que ponerse una argolla en la nariz es pecado? O un spirching, como dice el pastor Ariel. El spirching. ¿Dónde está en la Biblia que tatuarse es pecado? Ponete manga larga rapidito. ¿Dónde está en la Biblia que dejarse crecer el pelo así como Miguel es pecado? ¿Dónde está en la Biblia? O sea, nosotros tenemos la tendencia de poner una balanza con el bien y el mal. ¿Por qué razón? Porque Adán, teniendo la posibilidad de comer del árbol de la vida, no lo hizo, sino que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, justo del árbol que el Señor le dijo, de ese árbol no pueden comer porque el día que de él coman van a morir. Y lo vemos en el capítulo 3 como ellos comieron de ese árbol y murieron. Ahora, no murieron físicamente allí, no, pero sí murieron allí espiritualmente. La separación del hombre y Dios es una muerte espiritual, pero no se queda solamente en la muerte espiritual. ¿Usted ha notado que está envejeciendo? ¿Cómo se llama el bebé? No, por favor, ¿cómo me voy a olvidar de un nombre tan Máximo? ¿Usted ha notado que Máximo está envejeciendo? ¿Has notado? No has notado, no se quiere congraciar con la prédica. Uno no lo nota, en ellos no se nota. Pero la misma ropa que usó los primeros días le queda súper bien, ¿cierto? Le quedan súper bien. No, esa sonrisa me dice que ya han tenido que desechar un poco de cosas. Eso es una exageración. Deben de vender algunas pasticas para darles que no crezcan tan rápido. Eso es un síntoma que José Daniel y Máximo están envejeciendo. Cuando ellos tengan 60 años va a ser un poco más notorio. Ahorita casi no. Cuando vienen las arrugas, ¿cierto? Los sonidos en las articulaciones. Cuando se levantan y dicen, uy, me duele todo. Acaba de levantarse y me duele todo. ¿Qué es eso? Así que la muerte no se quedó solamente en muerte espiritual, sino que también muerte física. Vamos envejeciendo y morimos como consecuencia del pecado. ¿Qué pecado? De desobediencia. ¿Cuál fue la desobediencia? Comer del árbol que no debían comer. ¿Cuál árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso, como estamos contaminados con el mismo pecado, por eso es que nosotros tenemos la tendencia no de resolver las cosas delante del Señor, que corresponde al árbol de la vida, sino delante de la decisión si es bueno o malo. Cuando vamos a resolvernos por 2 o más ofertas de empleo, empezamos a echar lápiz, salario, ¿cuántas horas? Uy, no, el salario está alto, pero es que muchas horas de trabajo, muchos días, entonces el salario realmente no está más alto, está más bajito. Entonces empezamos a mirar, ¿y qué condiciones tenemos? Tenemos prestaciones, vacaciones, subsidios, cómo es el ambiente laboral, qué exigencia voy a tener, puedo desempeñarme en otras cosas, qué restricciones. Empezamos a hacer un balance entre las cosas buenas y las cosas malas, y de acuerdo a ese balance tomamos una decisión. ¿Por qué hacemos así? Porque estamos contaminados, porque Adán comió de ese árbol. En lugar de eso, ¿qué debemos hacer? Ir delante del Señor y le decimos, Señor, acá están estos, y le podemos mostrar nuestro análisis. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. La voluntad del Señor no siempre es que te vayas a ganar un gran salario.
La voluntad del Señor es mucho más que un gran salario, es mucho más. Él quiere lo mejor para ti. Él no quiere un mal salario, ni quiere un buen salario. Él lo que quiere es lo mejor para ti. Pero nos cuesta porque, insisto, el árbol se llama árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces no pienses que porque algo te parece bien, lo puedes hacer. Cuando piensas así, estás actuando en Adán y erramos. No debemos hacer algo porque nos parece bien y no debemos de dejar de hacer algo porque nos parece mal. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra decisión? Lo que el Señor nos diga. El Señor debe de dirigir nuestra vida si lo hacemos o no lo hacemos. Yo podría darles unos ejemplos que ahorita no lo haré, de unas decisiones en la Biblia, ejemplos en la Biblia que nos dejan asombrados. Gente que se casó con alguien que seguramente usted le hubiera aconsejado, no se case con esa mujer. Pero el Señor mandó a un profeta a casarse con una mujer así. Si él va al árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no, yo con esta vieja no me caso. Pero para que avance el propósito de Dios no debemos estar acudiendo a ese árbol, sino al árbol de la vida. Tenemos que estar en Cristo, buscar al Señor y que Él tome la decisión por nosotros. Entonces yo le invito, para recapitular hasta aquí, o para concluir aquí, que ya deje esa costumbre de estar diciendo, ¿qué es lo malo? ¿Dónde está lo malo? ¿Qué? No se quede en Adán. El Señor ya hizo todo para que usted migre de Adán a Cristo. Ahora estamos en Cristo. Ahora las decisiones son de otra manera. Amén. Amén. Ahí. Bueno. El Señor ponía a Adán allí, entonces en Génesis 2, frente a un árbol de la ciencia del bien y del mal y a un árbol de la vida. Y le dice, no coma de este porque va a morir. Pero, ¿le permitió comer o no? Claro. Él tenía libertad. De ahí es donde conocemos ese concepto de libre albedrío. La libertad de yo escoger. Él hubiera podido a la fuerza abrirnos la boca y embutirnos del árbol de la vida. Y a la fuerza aislar ese otro árbol para que no comiéramos, pero Él quiso que nosotros tomáramos la decisión. Tristemente Adán tomó una mala decisión. Tristemente no se acercó a la vida, sino que se acercó a la ciencia del bien y del mal. Tristemente los seres humanos hoy en día seguimos haciendo la misma pésima decisión. Y yo te invito en el nombre del Señor que pares y que de hoy en adelante ya no hagas más así. Tienes libertad. Él no te va a obligar, Él no te va a torcer un brazo o quebrar un brazo para que lo sigas, para que escojas obedecerle. Él te da la libertad. Él, hasta lo máximo que yo puedo decir que Él hace es como casi seducirte. Si el Señor nos permite, vamos a ver de eso. Eso es una palabra muy fuerte. Pero sinceramente, ¿hay alguno aquí que haya estado delante del Señor y que se sienta profundamente cautivado por la hermosura del Señor? Les ha pasado. De eso es que hablo. Que uno siente que es una tontería voltear a mirar una fea o un feo, teniendo tanta hermosura ahí disponible. De eso les hablo. Pero de ahí a obligar, no. Obligar no. Él te muestra las consecuencias de la obediencia, te muestra las consecuencias de la desobediencia, y Él es fiel para cumplir con esas consecuencias. Pero la decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros. Como había desde la eternidad una voluntad, pero por la rebelión de Satanás surgió una voluntad contraria a la de Dios, ahora el hombre está en medio de esas dos voluntades y
voluntariamente el ser humano tiene que elegir cuál de las dos voluntades seguir. Es muy sutil acercarse al árbol de la ciencia del bien y del mal. El nombre es hasta bonito, ciencia. Además dice, una parte dice bien. Y entonces uno se acerca con esa disculpa. Pero el Señor dijo, no se acerquen allí. Eso es muerte. ¿Por qué manifestamos muerte en nuestro matrimonio, en nuestra relación con hijos, con personas, en lo académico, en lo cultural, en todas las cosas? ¿Por qué hay una manifestación de muerte? Porque nos hemos acercado al árbol que no es. Tenemos que ir al árbol de la vida, pero el Señor nos deja decidir. Ahí hay conflicto, desde ahí es que empieza ese conflicto, desde que hay dos voluntades y un tercero, el hombre, para inclinarse por alguna de las dos voluntades. Desde ahí es que hay guerras entre naciones. Ahí se originaron las guerras entre las naciones. Las guerras entre la misma nación. Las guerras en familias, entre la misma familia. Ay, qué pena, qué pesar, qué tristeza. Las guerras entre las mismas congregaciones. Yo peleo con alguien aquí, uy, no, yo me lo aguanto, me voy para otra iglesia, como si fuera otra iglesia, como si fuera otro cuerpo. Una locura. Nosotros somos muy listos. Nos acercamos al árbol de la ciencia del bien y del mal una y otra vez, y lo volvemos a hacer una y otra vez. Ese es el conflicto, esa es la lucha que el pastor Ariel contesta cuando le preguntamos, en la lucha. Esa es la lucha de que estamos hablando hoy. Y la iglesia es el guerrero de Dios para vencer a Satanás en esta lucha. En Génesis capítulo 3, el hombre que él creó para que hiciera su voluntad fracasó. Por eso, como vimos en Efesios capítulo 2, el Señor de dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo no judío, hizo un solo y nuevo hombre. ¿Cuál es la misión de ese nuevo hombre? Ese sí va a ser la voluntad de Dios. Pero no solamente tenemos ese nuevo hombre de Efesios capítulo 2, sino que también tenemos lo que vimos hace 8 días en Efesios capítulo 5, la novia de Cristo. En Efesios 5 se nos muestra la novia de Cristo, que no, el enfoque de la novia no es cumplir el propósito de Dios, sino satisfacer a Cristo. Ese es el propósito de una esposa, satisfacer al esposo. La iglesia debe satisfacer a Cristo. Y en el capítulo 6 que estamos viendo hoy, el propósito no se enfoca en en el avance del plan de Dios, ni en satisfacer a Cristo, sino que hay alguien que se opone para las dos cosas primeras. Hay alguien que se opone para que el nuevo hombre avance en el plan de Dios. Ese es Satanás. Por eso en el capítulo 6, el guerrero de Dios tiene que vencer a Satanás. Hay alguien que se opone para que como novia satisfagamos a Cristo. Y ese tiene que ser vencido. Por eso en el capítulo 6 se nos habla de el guerrero de Dios. Está para vencer a Satanás. Efesios, como les dije desde la primera ocasión, tiene un tema por excelencia y es el misterio de Cristo, que es la iglesia. Entre los capítulos 1 y capítulo 5 podemos ver cantidad de revelación acerca de qué es la iglesia. Nos quedamos asombrados, y por lo menos yo me quedé muy asombrado del capítulo 1. Todo lo que aprendimos en un solo capítulo, y luego en el 2, todo lo que aprendimos en 2 capítulos. Y si continuamos ahí hasta el capítulo 5, todo es como positivo, todo es equipamiento para cosas positivas. Pero en el capítulo 6 ya hay un corte, ahora es un asunto negativo. Hay un estorbo que tiene que ser eliminado, y ese estorbo es Satanás y sus espíritus malignos, sus ángeles caídos, que forman, como dice, como he leído en Efesios capítulo 6,
Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los que nosotros tenemos que vencer, llamados a vencer a Satanás y su ejército. Entonces ya tenemos el contexto, ya sabemos cómo se originó todo y por qué esa lucha. Y exactamente contra quién debemos pelear. Dice el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De quién es la fuerza? ¿De quién es la fuerza? Entonces, el Señor empieza bien, ¿no? No pensemos que nosotros podemos hacerlo. La fuerza es del Señor. Ahora, ¿quién es el que se tiene que fortalecer? Nosotros. Aunque la fuerza es del Señor, nosotros debemos buscar esa fuerza para fortalecernos. No es que, del Señor es la fuerza, Él verá. No, Él verá no. Él tiene su fuerza a disposición. Nosotros debemos apersonarnos, adueñarnos, empoderarnos, buscarla, llenarnos de esa fuerza, según el verso 10. Luego dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? ¿De quién es la armadura? La armadura es de Dios. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Vestirnos de, ¿qué dice el verso 11? Vestirnos de toda la armadura. La armadura tiene 6 piezas y no nos debemos vestir con 5 de ellas o con 3 de ellas, sino con las 6 piezas. Con toda la armadura. La armadura es de Dios, pero somos nosotros. Él no nos va a vestir. La armadura es suya, usted era y me viste y no salgo así. No. Voy a enfrentar a Satanás. Usted era, vístame que ya voy para la pelea. No. Primero, me fortalezco en el poder de su fuerza. Luego, me visto toda la armadura que es de Dios, pero yo soy el que me la tiene que vestir. Bueno, versículo 11 dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está bien identificado, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El verso 13 ya no nos dice que nos debemos vestir, sino que debemos tomar. Hay unas piezas de la armadura para vestir y hay otras que no son para vestir, sino para tomar. Pero igual la insistencia es, tomad toda la armadura y que es de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué día específicamente es que se requiere que nos vistamos de toda la armadura de Dios? Dice el verso 13 específicamente qué día. ¿Qué día? Día malo. Los otros días no es necesario vestirnos de la armadura de Dios. ¿Solamente cuándo? El día malo. ¿Cuál es el día malo? El día malo es cuando Satanás está acechando. ¿Satanás acecha los domingos? Entonces los domingos es básico, es que vestirnos toda la armadura. Y los lunes acecha. Los martes. Todos los días. O sea que en el contexto de Efesios 6, ¿cuál es el día de la semana que es malo? Todos los días son días malos, iglesia. Todos los días en este contexto son días malos. Todos son días de acechanza del diablo. La armadura de Dios la tenemos que vestir, no solamente toda, sino todos los días. Amén. Amén, iglesia. Tenemos que vestirnos todos los días la armadura de Dios, todos los días.
Luego dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo. ¿Qué es todo? Pues toda la acechanza, el ataque que vino con enfermedad, nos hizo pelear, y una guerra, eso puso feo, pero nos vestimos toda la armadura de Dios y pudimos soportar, pudimos resistir, y cuando terminó todo, quedamos arrastrados, vueltos nada, desconfigurados. Nos tocó llamar al trabajo a decirle: necesito una incapacidad por ahí de 2 meses para recuperarme de esta lucha. No. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya, se despeinó un poquito, se peinó y ya quedó. No quedó vuelto nada. Pero imagínate que enfrentemos a Satanás sin vestirnos toda la armadura. Vamos a quedar hecho pedazos, como le pasaron a unos muchachos, ¿no?, que nos cuenta Lucas en Hechos. Se pusieron a echar fuera unos demonios y ellos lo pusieron como de hobby. Hacían eso a domicilio. Sacamos demonios a domicilio, decían en los estados de WhatsApp. Y ay, vengan, le dieron la dirección y fueron allá y les fue muy mal. Porque en primer lugar no se fortalecieron en el poder de su fuerza, ni se vistieron de toda la armadura de Dios. Dice el verso 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el verso 14 empieza diciendo: estad pues firmes, y empieza a escribir desde el verso 14 en adelante las piezas de la armadura que nos debemos vestir. Vamos a mencionarlas hoy. No es el interés de hoy mirar con detenimiento. Si alguno quiere más detalle de esta armadura y de las armas espirituales en general, le invito a que en nuestro canal de YouTube vea las prédicas de mediados del año 2021. Ahí se predicaron acerca de las armas espirituales. Me parece que varios hermanos compartieron el tema y me parece que es muy importante revisarlo y sacar mucho beneficio de esas enseñanzas que hay allí. Hoy las vamos a mencionar rápidamente y bueno, más adelante, si es el caso, el Señor nos pondrá la carga para volverlas a mirar juntos. Pero quiero, antes de ir a esas piezas de la armadura, hacer notar que el versículo 13 termina diciendo estar firmes, y el verso 14 empieza diciendo estar firmes. En Efesios capítulo 2, verso 6, es claro que el Señor, que fuimos nosotros sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, nos dice Efesios 2:6. La posición de la iglesia, nosotros cuando vimos la nueva creación, vimos que era así, no es cualquier cosa, es la nueva creación. La máxima creación de Dios no fue Júpiter, sino la iglesia. Esa es la máxima creación, lo mejor que el Señor ha creado, y eso se llama nueva creación. Lo vimos en Efesios 2. La nueva creación tiene una posición de autoridad, está sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Estos demonios, Satanás y sus demonios, están en lugares celestiales, están en los aires, pero no están sobre nosotros, sino que están bajo nosotros. ¿Por qué? El Señor nos puso así, en esa posición, sobre, no bajo, ni en, sino sobre. En esa posición es que la iglesia se tiene que mantener. Lo básico que tiene que hacer el guerrero de Dios es mantener firme ahí donde Dios la puso, no dejarse quitar de allí. Cuando nos quitamos de ahí, viene el caos. Es donde Satanás puede hacer y deshacer.
Y después nosotros decimos, ¿pero qué pasó? Te puse en una posición, te bajaste de ahí. Así que fundamentalmente es para estar firmes. La armadura que vamos a mirar ahorita y esta lucha del guerrero de Dios en Efesios 6 básicamente es para poder estar firmes en la posición de autoridad y de victoria que el Señor ya nos dio. La guerra espiritual no es para ver si de pronto conseguimos la victoria, sino para mantenerla. El Señor ya nos dio la victoria, ya nos sentó en autoridad y nos dijo, quédese allí. ¿Y cómo hago? Este es muy fuerte y tiene demonios y acechanza y todo eso. Sí, yo sé. Entonces, número 1, se va a fortalecer en el poder de mi fuerza, dice el Señor. Y número 2, se tiene que vestir de toda mi armadura. Y vamos a poder mantenernos en la victoria. Ahora, si nos hemos movido de allí, entonces tenemos que recuperarla. Tenemos que ir delante del Señor. Señor, fallé en esto, perdóname, te confieso esto, esto y esto. Entonces Él nos restituye a la posición, no de un hijo de segunda, de esos que fallan, esos que pecan, no, sino que somos limpiados, somos perdonados, somos restituidos. Y otra vez la posición de autoridad, y ahora sí, manténgase ahí. Amén. Amén. Bueno, miremos ahora sí, verso 14 en adelante, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La gramática nos ayuda mucho a entender la Biblia. No crean que la gramática va por un lado y el Espíritu Santo por otro lado, no. La gramática, las construcciones de la palabra del Señor, incluso las construcciones de los mismos versículos, de los mismos capítulos, incluso el orden en que aparecen, es parte de la idea de Dios, es parte de la inspiración del Señor. Esa gramática no es porque sí. Allí podemos ver que hay un trozo completo, hay un grupo. Esas tres cosas forman un grupo. ¿Cuáles tres cosas? La primera es la verdad, con ella nos debemos ceñir los lomos. La segunda es la coraza de justicia, con ella nos tenemos que vestir. Y la tercera es el apresto del evangelio de la paz, con ella nos debemos calzar los pies. Esas tres primeras piezas fundamentalmente son las que nos van a dar la firmeza. Yo sé que hay algunos que son buenos para caminar descalzos. El pastor Ariel es bueno para caminar descalzo, ¿no, hermana Armila? Buenísimo. El hijo salió así, yo no, Ariel, vos sos bueno para caminar descalzo. Horrible, ¿no? Eso es herencia de tu papá. Yo veo a mi esposa que anda descalza como mojinada y yo, Dios mío bendito, en un paseo descalza por ahí, piedras, tierra, chuzos, espinos. No, yo también podría pasar allí, pero dentro de un tanque de guerra, algo así. Pero mis pies son supremamente frágiles, frágiles y chiquitos. Pero es que me tengo que sostener de aquí. Así usted sea muy bueno para caminar descalzo, si se pone un calzado va a estar más firme. Ese calzado, empecé por ahí, ya por la tercera, ese calzado es el apresto del evangelio de la paz. El Señor nos ha dado mucha luz en este año acerca de Efesios. Aquí juntos hemos estado mirando cosas. Y en el capítulo 2 se habla de ese evangelio de paz. En el capítulo 2. Mire que no es un evangelio enfocado en la gracia, en el amor, en el perdón, en la redención, sino en la paz. En la paz entre dos pueblos. Ese evangelio, el apresto, la predisposición, estar listos para hablar, para declarar esa paz que el Señor logró entre los dos pueblos. Con eso es que nos calzamos los pies para estar firmes. La verdad no es la palabra como tal, aunque la palabra es verdad, pero esta verdad que se refiere aquí
es la expresión del Señor en nuestra vida. Con eso nos vamos a amarrar la cintura. No me dan ganas de ahondar en eso, pero no puedo hacerlo ahorita porque antes de las 4 ya hemos tenido que salir. Pero con la verdad nos ceñimos. Eso es lo primero. Mire que es la primera que se menciona. Luego la coraza de justicia, porque el enemigo va a atacarnos, nos va a hacer sentir que no estamos en rectitud, que no estamos siendo justos, y peor si tiene la razón. Entonces, ponemos todo en paz y salvo delante de Dios, pero luego nos ponemos la coraza de justicia, porque si no, Él nos va a aniquilar. Si Él nos hace sentir culpables de algo, ya ganó. Luego dice el verso, la presta del Evangelio de la Paz, que ya lo oímos. Luego, versículo 16 en adelante está otro grupo de 3 cosas. Dice el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Mire que ese no dice que se vista. Uno no se viste con un escudo, uno toma el escudo, ¿cierto? ¿Para qué es ese escudo? Es claro, el enemigo va a mandar dardos, dudas, cosas, y todo queda clavado en la fe. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Eso es para cubrir nuestra cabeza de ideas, de pensamientos, de dudas. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa última pieza es la única de ataque que tenemos. ¿Cómo nos vamos a poner eso? Ahí dice, ¿cierto? Mire que cuando dice palabra de Dios no hay un punto, sino un punto y coma. Luego nos dice cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo? Verso 18 nos dice cómo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, ¿cómo nos ponemos toda la armadura de Dios? Orando. ¿Cómo debemos orar? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es una oración continua, con todo tipo de oración, y es guiada por el Espíritu. No es un rezo, no es un ritual, no es una rutina. Tengo que ir a trabajar, pero me pongo el casco, no. Tiene que ser una oración que no es para ese momentico, sino oración, ¿cada cuándo? Continua, todo tiempo. ¿Qué tipo de oración? Todo tipo de oración. Todo tipo de oración básicamente son 2 cosas. Una que es general, Señor, bendice estos alimentos. Pero si su oración solamente es, Señor, bendice todos esos alimentos y de paso bendice toda la humanidad, amén. Claro, ya oraste por mí, gracias, te lo agradezco, ¿no? Pero aquí habla de súplica. La súplica es algo más específico. Quiero que bendigas a la hermana Magola, a su familia, a su casa, a sus proyectos, que la levantes, que la llenes de paz, de alegría, Señor. Y mira, y yo te pido que de una manera muy especial a Marquitos lo bendigas, lo llenes de tu espíritu y que bendigas todo eso. Más específico. Entonces, la general, pero también las específicas y continuamente. Además, algo que dice aquí, a lo último, dice, por todos los santos. ¿Cuáles son eso? San Gregorio, ayúdeme, ¿qué más? ¿No son los santos? San Edison, ¿ese sí? ¿Ese sí o no? Bueno. San Luis, San Steven, todos estos, ¿sí? Santa Yolanda. ¿De qué se ríe, hermana Janet? Disculpe la pregunta. Santa Janet. Bueno, por Santa Brigitte, por todos los santos. Por todos los santos. Cuando hacemos eso constantemente
y con todas las oraciones, con todos los santos, nos estamos vistiendo la armadura. Sinceramente es más simple de lo que no es tan místico el asunto. Mire que el apóstol Pablo, como lo dijo la hermana Ángela en esos días, creo que fue en la vigilia, es muy directo, o fue el miércoles, es muy directo para decir las cosas. Él no se pone con mística, él dice, esto es así. ¿Cómo se va a poner eso? Orando en todo tiempo, él lo dice. Ahora, les he hablado particularmente del nuevo hombre, lo recordamos ahorita, de la novia que vimos hace 8 días y hoy del guerrero. Antes de ver el nuevo hombre vimos el cuerpo. El cuerpo no es un individuo, sino que es formado de 2 pueblos, es algo corporativo. El solo y nuevo hombre también es corporativo, no es un individuo, es corporativo, ¿de acuerdo? Esa es la revelación de la iglesia en Efesios. Recuerden, insisto, Efesios, el tema de Efesios es el misterio de Cristo, que es la iglesia. En el capítulo 5 vimos hace 8 días la novia de Cristo. La novia no es un individuo. Vamos a ver cuál de las hermanas va a ser la novia de Cristo, la más bonita. No, no es así, sino que ¿quién es la novia de Cristo? Es algo corporativo también. Y el guerrero de Dios sí es un solo hermano, el pastor Ariel. El guerrero de Cristo, pastor Ariel. Nadie más hace guerra espiritual. ¿Quién es el guerrero de Dios? La iglesia. Mucha atención, hermanos. ¿Una persona puede solita hacer guerra espiritual? Sí, pero no es la idea de Dios. Una persona, no es la idea de Dios que una sola persona se enfoque en hacer el propósito de Dios, sino el solo y nuevo hombre, o sea, la iglesia. No es la idea de Dios que una sola persona sea la novia de Cristo, sino la iglesia. No es la idea de Dios que una sola persona sea el guerrero de Dios, sino la iglesia. Entonces, la armadura de Dios no es algo que nos estamos poniendo individualmente para una guerra individual, porque es que el diablo me la tiene montada, es a mí. Te voy a decir una cosa, no eres tan importante, qué pena, no eres tan importante. El diablo no tiene prioridades, no, yo tengo que a Orlando, lo tengo que destruir, Orlando, no es tan importante ese tipo. Recordemos desde el principio, Satanás va en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. Entonces lo que no quiere Satanás es que avance el propósito de Dios. Satanás va en contra del reino de Dios, en contra del reino. Por eso, cuando Juan Bautista empieza a predicar, lo primero que le dice a la gente es: arrepentidos, ¿por qué? Porque van a tener vida eterna, porque los quiero bendecir, porque Dios es amor. No, todo eso es verdad y bonito, pero no es técnico, y nos embolata y nos pone a dar vueltas. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y luego que Juan fue encarcelado, Jesús fue a predicar. ¿Y qué dijo Jesús? Tal cual, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, ¿por qué? Porque como venimos con una contaminación desde Adán, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Recuerden, vimos al principio, hay 2 voluntades y nos hemos alineado a la voluntad que no es. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Por qué? Porque como vamos, va en contra de la voluntad de Dios, que es el reino de los cielos. Entonces, voy por donde no. Entonces, me vuelvo a Cristo, me vuelvo para hacer la voluntad de Dios, me arrepiento. Por eso es el Evangelio. El Evangelio es de confrontación. Ahí empieza la pelea. Antes de que nos arrepintiéramos no peleábamos, éramos del ejército del enemigo, punto. Nos usaba como marionetas, ni cuenta nos dábamos. Pero cuando usted creyó en Cristo, ahí empezó el problema. Usted vivía más tranquilo antes, no me venga a decir que no. Y si vive más tranquilo ahorita, le doy una recomendación: dele una mirada a la vida del pastor Ariel, que siempre que uno lo saluda, ¿cómo está, padre? Él contesta: en la lucha. ¿Usted no lucha? Algo está pasando.
porque el diablo te quiere acabar. De pronto es que te tiene tan atrapado que ¿para qué vas a luchar? Ya ni te molesta el diablo. ¿Para qué te va a molestar si vas por donde no es? Ahí te va a dejar ahí. Pero el evangelio es arrepentidos. El evangelio es así no es. El evangelio es busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Saben qué quiere decir primero? ¿Saben qué lugar indica cuando dice primeramente? El primero. No busques las cosas del Señor cuando ya hayas trabajado, cuando ya hayas solucionado tus problemas académicos, cuando ya resolviste tu asunto sentimental, cuando ya te sanaste. No. El reino de Dios no es para buscarlo de esa manera, es para buscarlo con prioridad. Por eso hay que arrepentirse. Ahí empieza la confrontación. Pero tengamos presente que el guerrero es la iglesia. En Romanos 16:20, mientras que llegas allí a Romanos 16, quiero recordarte que desde el capítulo 12 en adelante, hasta el 16 de la carta de los Romanos, se habla de la iglesia. Ese es el tema de la iglesia. Y mira lo que dice el apóstol Pablo de la iglesia en el versículo 20 de Romanos 16. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Bajo los pies de quién? Ese no es un versículo que Pablo le dijo a una persona, sino la iglesia, que es el guerrero de Dios. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 19. Todos estos textos es para mostrar que el guerrero no es una persona, sino un grupo de personas. Es algo corporativo, así como lo es el cuerpo, como es el nuevo hombre, como es la novia de Cristo, como lo es el edificio de Dios. Todo es corporativo, creado entre dos pueblos que el Señor unió en paz. Dice Apocalipsis 19, versos 7 y 8, los vimos hace 8 días. Versos 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esa es la iglesia, la vimos hace 8 días. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tengámoslo allí en pausita y ahora saltemos a los versos 11 al 14. Versos 11 al 14 del mismo Apocalipsis 19 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese? Ese es Cristo. Verso 12: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales, ¿cómo estaban vestidos? Lino finísimo, blanco y limpio. ¿Quiénes son esos ejércitos? Es la misma novia, la misma esposa que se preparó y se le concedió que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente. El mismo vestido de novia ahora le sirve de uniforme, porque es el guerrero de Dios. El guerrero de Dios es la iglesia. No es un grupito, es la iglesia, el guerrero de Dios. Quiero terminar con unas advertencias muy puntuales. Como la iglesia es el guerrero, mira lo que dice 2 Corintios 10, versos 3 al 5. 2 Corintios capítulo 10, versos 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, ¿en qué sentido andamos en la carne? En el cuerpo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la
carne. ¿Qué es esa palabra militamos? ¿Qué es militar? ¿Con qué se relaciona una militancia o una milicia? ¿Con qué? Con pelea, con lucha, con combate, con ejército, con la técnica, con la disposición. Una persona que milita no es una persona que está relajada. Les dije que los 5 primeros capítulos de Efesios nos mostraban cosas muy positivas, pero la sexta una negativa, una lucha que tenemos que afrontar nosotros. Nosotros no somos solamente la novia que satisface a Cristo y es satisfecha por Cristo, sino también el guerrero de Dios. Por eso tenemos que militar. Dice 2 Corintios 10, 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo vimos en Efesios 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero señalar, enfatizar esa palabra, militamos. Mira ahora 1 Timoteo capítulo 1, verso 18. Primera Timoteo 1, 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿qué debe hacer él en cuanto a lo que le profetizaron? Milites por ellas. Y luego dice, la buena milicia. Hay un énfasis en la milicia, en militar. Disculpen, los voy a incomodar, espero. Ustedes podrían, todos, sin excepción, ponerse de pie. Ahora, por favor, siéntense. Bueno, por ahí 4 no alcanzaron ni a levantarse. Miren, si usted está en un ejército y un comandante, yo no pretendo ser el comandante de nadie. Solamente tenemos un comandante que es Cristo. Pero si usted está en el ejército y el comandante les dicen, firmes, ¿ustedes qué hacen? Hagamos el ensayo, firmes. Pueden permanecer de pie. Pueden sentarse. Hermanos, les digo una cosa. Nosotros somos buenos, digamos, como la casa de Dios, como el edificio. Tenemos ciertas cositas, pero digamos que pasamos el examen. Pero hermanos, como milicia, ¿usted no ha notado que somos muy desorganizados? ¿Usted no ha notado que somos muy rebeldes? No le estoy echando en directas, son directas. ¿Usted ha notado cuando su pastor le hace alguna invitación y usted en el WhatsApp lo dejan visto? Nos acostumbramos a eso, hermanos. Yo les digo con mucho amor, yo no soy nada ni nadie. Ojalá, o sea, mi estorbo es cuando soy algo. Ojalá fuera solamente una voz, una boca, ni boca, sino voz. Pero son cosas que nos estorban, porque nosotros no solamente somos el cuerpo, el nuevo hombre, la novia, sino que también somos el guerrero, y como guerrero tenemos que militar. Les hago una propuesta. Dejemos tanto cuento. Vistámonos toda la armadura de Dios. Andemos en milicia. Hay una persona que parece que nunca viene a las reuniones porque nunca queda en las fotos. ¿Saben cómo se llama? Albita. Pero ahí está.
Ella hace años no me dice: pastor, no puedo ir porque estoy en parciales. No puedo ayudar con eso porque estoy en exámenes. No porque no tenga exámenes, no porque no tenga que prepararse, no porque no tenga ocupaciones. Tiene muchísimas ocupaciones, pero viene a servir. Hace mucho que está en una milicia. No puedo ir porque he tenido como un dolor de cabeza. He tenido soltura de estómago. Ahí está con pañal, ¿no? O mentiras, broma. Una milicia. Ella no solamente es parte de la novia de Cristo, es parte del guerrero de Dios. Hermanos, se lo digo nuevamente con amor: dejemos tanto cuento. El importante no es usted, el importante es el Señor que lo llamó a usted. El importante no es su plan, el importante es el plan de Dios. Y si usted deja de ir al árbol de la ciencia del bien y del mal y va al árbol de la vida, va a disfrutar a plenitud. A plenitud. Es que no es que es gracia, no, es gloria. Es un futuro lleno de gloria. Dejemos tanto cuento. Lo que pasa es que esta pelada de acá, la mamá de Máximo, ay, ¿usted no ven cómo me miró? No vi cómo te miró. Exacto, no me miró. Dejemos tanto cuento. Comportémonos como lo que somos: el guerrero de Dios. ¿En qué versículo me quedé, si me ayudan? El único versículo, el 18, ¿cierto? Ahora, para terminar, miremos 2 Timoteo 2, versos 3 y 4. 2 Timoteo 2, versos 3 y 4 dice: tú pues, mejor no lo leemos. No lo leamos, muy duro. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabes quién te tomó por soldado? Es que no solamente eres la novia, eres parte del guerrero de Dios. No te enredes. Aquí dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No quiere decir que no hagas negocios. Lo que quiere decir es que no te enredes en los negocios. ¿Qué pasó? No, estaba ultimando el negocio y no pude venir a la reunión porque se me escapaba el negocio. Haga negocios, pero no se enrede en ellos. ¿Por qué? Porque es que ninguno que milita, si usted no milita, es otro tema. Pero hoy, entre otras cosas, estoy acá para decirle a la iglesia que la iglesia es el guerrero de Dios. No puede decir, no, la revelación divina de Efesios va hasta el capítulo 5, el 6 no es revelación, no, el 6 también es inspiración divina. Somos el guerrero de Dios. Amén. Disciplina, obediencia, firmeza, coraje, toda la armadura de Dios. Nos vestimos de toda la armadura de Dios. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y avanzamos como lo que somos, el guerrero de Dios. Amén. ¿Me acompaña de pie? Ya puede sentarse. No mentiras, vamos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por ese tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque como iglesia no solamente somos el solo y nuevo hombre, la novia de Cristo, sino que también somos el guerrero de Dios. Ayúdanos, Señor, llénanos de ti. Fortalécenos con tu poder, Señor, con el poder de tu fuerza. Y vístenos, Señor, nos vestimos, tomamos y nos vestimos toda esa armadura
Queremos permanecer firmes. Queremos orar continuamente, en todo momento, en todo lugar, por todas las personas, por toda la iglesia, por todos los santos. Queremos, Señor, militar, queremos ser organizados, queremos ser disciplinados, porque también somos tu guerrero. Gracias, amado Dios, por el llamado que nos has hecho. Gracias porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros. A ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.